sesión. Yo pues más bien les presentaría como un análisis casi semiológico de la conferencia o de la enunciación de Foucault. Bueno, aunque no sabemos, nunca vamos a saber qué es lo que enunció tal cual, solo podemos saber como los enunciados y desde los límites poder vislumbrar interpretaciones, ¿no? Bueno, pues este texto en realidad pertenece, como bien decía Edgar, a recién publicación de Las palabras y las cosas. Es decir, ese texto se publica en el 66 y en el 67 es esta conferencia, que en realidad es un año luctuoso de Nietzsche, en donde invitan a nietzscheanos, se supone, pero cuenta Foucault que no había nadie, ¿no? Es decir, que Foucault preguntará, ¿por qué hoy en día estamos plagados de marxistas? ¿No? Hay partidos comunistas o socialistas o todas las betas, ¿no?, que han surgido, trotskistas, leninistas, maoístas, qué sé yo, hasta, ¿no?, ya parece cristianismo, eso, y freudianos, también hay escuelas internacionales de psicoanálisis, ¿no?, post-freudianos, lacanianos, qué sé yo, y dice Foucault, ¿y por qué no hay nietzscheanos? Bueno, ¿por qué somos nosotros? ¿No? O sea, ¿por qué no hay como si, ¿no?, Marx o Freud se llena y todos quieren ser? ¿Por qué Nietzsche ha quedado ahí como pendiente? ¿Por qué nadie le entró con la misma, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos empieza como a explicar, ¿no?, diferencias como, según Foucault, muy puntuales entre Nietzsche, Marx y Freud. De entrada, yo para comenzar salvaría esta idea que dice Foucault, que justo como lo de Nietzsche es desfondar la palabra, lo primero que comienza, ¿no?, Nietzsche es un contrasaber, es decir, no permite que se establezca saber, ¿sí? Nietzsche comienza a inaugurar una suerte de contraepistemé, o sea, ya ni siquiera puedes comenzar a vislumbrar unos nuevos cimientos, porque en cuanto los tienes, ves que son huecos. Entonces es como que es un pensamiento que se desfonda de sí mismo, ¿sí? O sea, Nietzsche tendría ese potencial, ¿sí?, que es como de los únicos o de los pocos pensamientos, teorías, que logran desfondarse de sí mismas, que no logran elevar significados, ¿sí? Entonces, que es una suerte de como puro desmontaje, de puro regocijo, de puro Dionisio, si se quiere poner en estos términos. Entonces, por eso va a decir, Foucault, que ha sido complicado que surjan nietzscheanos, pero no deja la puerta cerrada de que nunca los va a ver, porque de hecho el propio Foucault, como dijo Edgar, se pronunciaba un nietzscheano, ¿no? O sea, decía, bueno, yo estoy influenciadísimo por Freud y por Marx, ¿no? Tuvo un momento de Foucault de psicoanálisis, o sea, sí llegó a un diván, por más que luego como que ya lo negaba, ¿no? Perteneció al Partido Comunista de Francia también, entonces tuvo su momento, lanzó piedras, ¿no?, a los policías y esta parte, pero bueno, hay varios momentos ahí, pero una es que Luxemburgo los lleva a la URSS, a Althusser, a Lacan, a Foucault, a Deleuze, y todos regresan y se salen del Partido Comunista, ¿no? Porque decían, bueno, eso no es el socialismo real, ¿no? Eso ya es una vigilancia, ¿no?, digna o mejor que en el propio capitalismo. Posteriormente publica este libro, que pensemos es el 66, o sea, está el auge, ¿no?, occidental de los jóvenes marxistas, y Foucault va a decir, ¿no?, y es como muy interesante cómo lo plantea en este texto, que pues Marx, ¿no?, o que lo que los marxistas o el partido decía que había inventado Marx era el término de, digamos, economizar la política, ¿no? O sea, que dijo, no, pues es que las economías son políticas, porque increíble, antes de Marx se veía como que la economía era natural, o sea, que eran procesos naturales de las sociedades, y Marx dice, no, es política, ¿no? O sea, hay intereses políticos detrás de la distribución de la riqueza, o sea, ¿no?
Entonces, cuando Marx detecta esta parte, tú dicen, es el concepto de Marx. Y Marx va a decir, no, es de David Ricardo, o sea, como el que desmonta Marx. O sea, si no hubiera habido un discurso de naturalizar esa dominación industrial, no hubiera podido surgir Marx. Entonces, Foucault va a decir, las condiciones de posibilidad para Marx ya estaban en Ricardo, ¿no? Lo dice y al día siguiente está fuera del Partido Comunista, obviamente. Los marxistas, y si lo ven en el último párrafo, le da con todo al marxismo, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido nos va a decir Foucault que si bien tienen sus diferencias como todo, también tienen puntos de coincidencia como claros, y como lo va a poner en un principio es esto que decía Edgar sobre los signos, sobre la palabra, sobre el sentido debajo, ¿sí? Es decir, Foucault va a denunciar que en toda la historia se ha buscado el misterio de las cosas, ¿no? ¿Cuál es la verdad que está detrás, ¿no? O sea, que sostiene, ¿no? Y va a decir que el giro interpretativo que hacen estos tres es pasar de la profundidad a la superficialidad, ¿sí? Dejaron de creer que había un fondo de las cosas. Es un tanto tramposo porque cuando a uno le enseñan o cuando uno dice sospecha, ¿no? La filosofía de la sospecha, Nietzsche, Marx, Freud, cree que el sospechar es, hay algo detrás, ¿no? De todos ustedes, ¿no? Ya transmisión, ¿no? Y están comploteando contra mí, ¿no? Y en realidad Foucault va a decir, no, en realidad su virtud es que se van a la superficie, es decir, no hay nada detrás de eso que siempre dicen, es que detrás y cuando, ¿no? Va poniendo cada uno cómo van deshaciéndose, descomprometiéndose de la idea de que hay una profundidad, de que hay algo oculto detrás, y va a decir, sí hay cosas que se esconden, pero están en la superficie, ¿sí? Entonces, estamos pasando, y pues eso yo lo comprendí muy tarde, pero cuando en Freud, ¿no? Cuando esto no es la pirámide de Maslow, pero, cuando te decían, ¿no? Que el consciente, ¿no? Era la punta del iceberg, ¿no? Bastante fálicos mis colegas, y lo que estaba detrás era inconsciente, ¿no? Entonces, que el sujeto vía el psicoanálisis, ¿no? Es psicoterapia, no es psicoanálisis, tenía que descender, ¿no? A esa parte oculta de su infancia y ver el trauma original o el misterio de su neurosis, ¿no? En su biografía, porque seguramente, ¿no? Alguien le tocó, le violó el padrino, qué sé yo, ¿no? Entonces que tenía que indagar en todo, ¿no? Para encontrar ese sentido oculto, ¿sí? En realidad, lo que estaría diciendo un poco Foucault es que la virtud de estos tres teóricos es que pueden ver eso escondido, pero ya no en una profundidad, porque esta profundidad es un campo fantasmal, es un campo idealista, en donde no hay nada, nada más es como una retórica de la no contradicción, ¿no? En este mundo ideal teórico de la razón, ahí son los a priori, ¿no? Kantianos, en donde podemos pensar puro. Y nunca nadie, bueno, o sea, en realidad hay unos kantianos que me dijeron, ¿no? Que les costó, pero decían, bueno, no, es que los a priori de Kant vienen en respuesta a su terror por lo que vio cuando dijo que no había cosas en sí. Entonces dijo, bueno, como vio que hizo como todo un desastre al decirnos que no podíamos acceder a las cosas en sí, sacó en un segundo tiempo, ya más viejo, unos a prioris de la moral, bueno, se lo sacó en respuesta a las angustias a las que estaba llegando, entonces se saca como un aparato ahí conceptual. Entonces, volviendo, Foucault nos está diciendo que ya no se trataría de indagar eso detrás, sino que está en la superficie. Entonces, este giro, ¿sí? En este sentido, ¿no? Pues va a ir poniendo cada uno de estos autores, ¿no? Cómo han ido pensando esta idea de superficialidad en un primer tiempo. Hay como dos pasajes interesantes que son
lo que salvaría, ¿no? Primero pues va a comentarnos, ¿no?, en el caso de Nietzsche, ¿no?, que lo que Nietzsche logra ver en esa superficialidad es que este lugar que nos prometieron como de la conciencia pura o la introspección o digamos el acceso a la razón o la lógica formal de la no contradicción, en realidad es un campo idealista que nunca sucedió. Pues es una construcción de las clases dominantes en términos de Marx, ¿no?, en donde se nos prometía en algún momento llegar a un conocimiento puro de las cosas, ¿no? Entonces ahí pues obviamente el propio Nietzsche se vale mucho de la idea cristiana, ¿no? O sea, de que te dicen, bueno, si tú rezas y estás y buscas a Dios, etcétera, ahí vas a llegar a ese lugar que no existe, ¿no? O sea, que no hay, ¿no? Entonces, diría Foucault que la ventaja de Nietzsche en este sentido es que desmonta que no hay un lugar de profundidad, ¿sí? O sea, esa es como toda la potencia que Nietzsche puede tener, pues, o sea, y creo que con eso podemos decir que ya es bastante, o sea, está develando que no hay metafísica, ¿sí? O que la metafísica no es este espacio de no contradicción, ¿sí? En realidad, metafísica podríamos pensar como el campo de las palabras, en donde hay contradicciones, oposiciones, conflicto, pues, pero entonces ya no es este lugar de conocimiento puro, ¿no? Entonces, bueno, esa es como su virtud, dice Foucault, ¿no? Entonces, posteriormente, ¿sí?, va a decirnos que no solo es desmontar esta idea de que para que seas feliz tienes que llegar a un momento de insight, ¿no?, como de profundidad, sino que más bien tu felicidad o el ser o la existencia, sea como sea, pasa en el nivel de exterioridad. Es decir, Nietzsche estaría renunciando a la idea de un yo interior o de un yo, pues, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque el yo se fundaría en una suerte de cuestión interna, ¿no? O sea, de tu infancia, tu pasado, tus pensamientos, tal. Y en realidad, lo que nos está diciendo Nietzsche es que ese lugar no existe, es una creación de la dominación para que tú creas que por ahí pasa tu vida, es decir, en términos marxistas, para que no te preguntes por la explotación, ve, ¿no?, pues, con tu terapeuta y platícale tu infancia, porque el problema está en tu biografía. No es que las clases dominantes te hayan hecho así de jodido, como todo, no, o sea, es como, es que fue tu infancia, es que fue tu padrino, ¿no? O qué sé yo, es que fue tu familia, ¿no? Y no las condiciones que hicieron a tus familiares la miseria que son, ¿no? Entonces, en ese sentido va a decir Nietzsche que entonces pasa por lo exterior, ¿sí? Y ahí hay conceptos de Nietzsche como el vuelo, ¿no?, como el ascenso, también lo tiene, ¿no? Ascender, salir, volar, ¿sí? Un sujeto que no pretende verdad, que no pretende autoconocerse, que puede liberarse de ese peso del pensamiento, ¿sí?, es aquel que puede dejar de, digamos, neurotizarse o pensar con palabras y usa esas palabras para exteriorizarse, ¿sí?, que ya no pretende decir la verdad, ¿no? O el de, es que si me equivoco, no, es que si lo digo, o, no sé si entendí, ¿no? Como si existieran entendimientos buenos y malos, o unos correctos y unos falsos, ¿no? Entonces, en este sentido, Nietzsche vuelca al ser hacia afuera, ¿sí? Y lo vuelca ¿cómo? Repito, aligerándolo del lenguaje, o aligerándolo del lenguaje verdadero, o de la pretensión de verdad, pues, ¿sí? Haciendo otra cosa con las palabras, ¿sí? Entonces, bueno, esa parte es, creo, luego viene, pues, obviamente con Marx, nos lo señala, ¿no? Y nos dice que lo de Marx es comprender, ¿sí?, que eso que se escondía estaba en lo más visual, ¿sí? Ahí podríamos usar al buen Luis Althusser,
cuando dice, muy en este tono Foucaultiano-marxiano, dice Althusser, lo que ves es lo que menos ves. Y uno dice, ay, Althusser, ¿cómo? ¿No? Ya está como tomándonos el pelo, ¿no? Lo que ves es lo que menos ves, ¿sí? Althusser se refiere a que lo que ves, ¿no? Está diciendo que es lo cotidiano. Lo cotidiano se te hace tan cotidiano que lo dejas de ver, ¿sí? Nací pobre, crecí pobre, pues es cotidiano, así, ¿sí? Entonces, en esa cotidianidad, perceptualmente, cognitivamente, los sujetos sufrirán un proceso de inmediatez, ¿sí? Empiezas a verlo todo inmediato, dejas de poderte sorprender del mundo, de la variación, ¿no? Entonces, en este sentido, el sujeto, ¿sí?, cree que hay algo detrás, más allá de lo inmediato cotidiano, ¿sí? Porque dice, ¿cómo? O sea, mi cotidianidad, ¿cómo va a ser existencial? Y ese es el campo donde me puedo recrear y transformar y donde se juega la lucha de clases. No, ha de ser en otro lugar, en el Congreso, ¿no? O el 15 de septiembre, o en 1910, pero ya nosotros ya no, o nada más, qué sé yo, ¿no? En el campo de batalla. Y justamente se le pierde todo el valor a esta cotidianidad, naturalizándola, eternalizándola, que son términos como muy de Marx, ¿no? Y el sujeto deja de ver eso superficial, ¿sí? Y Marx, o más bien Foucault, en términos de Marx, va a decir que eso natural, pues es la dominación, ¿sí?, de la moneda, dice Foucault, ¿sí? Es decir, ¿en dónde más va a pasar eso que se te esconde y que te domina y que no te das cuenta si no es en el intercambio del dinero? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Marx postula la idea de que como produces el trabajo, se produce la materia, ¿sí? En el trabajo, el sujeto produce la materia, no nada más produce su salario, tal. Si lo pensamos, ¿sí?, con el dinero producimos la ropa, los coches, o sea, todo lo material que se nos presenta llega por un proceso de producción, es decir, lo material ya sería un concepto separado de lo natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso natural materializado ya quiere decir, ¿sí?, que viene de un proceso detrás, ¿sí?, que se está o que se tiene que reproducir cotidianamente, ¿sí? Es decir, siendo marxistas Foucaultianos, diríamos, si mañana nadie sale a chambear lo que tiene que hacer, el capitalismo se cae, ¿sí? O sea, no es esta idea que nos han puesto de, el capitalismo, no, pues ya somos mexicanos, mestizos, indios, ahí, ya sí es para siempre, ¿no? Lo que mejor nos queda es votar, ¿no? Y a ver si, ¿no?, si llega un candidato ahí como, ¿no?, qué sé yo, ¿no?, del 184, o sea, o del 1900, no, y ver si, si pueden hacer algo, pero pues ya sí va a ser, siempre, ¿no? Entonces, finalmente, en la cotidianidad se da un proceso de reproducción, ¿sí?, del dinero, de la moneda, que es lo que los sujetos, como es algo tan cotidiano, ya no cuestionan, ¿sí? O sea, no se cuestiona, digamos, y ahí Foucault en ese mismo texto es genial, cuando nos hace un análisis de la historia de la representación de la moneda. Porque Foucault va a decir, a ver, o sea, que tú veas un billete o una moneda, ¿no?, y digas, son 20 pesos, requiere un proceso cognitivo, porque este es un papel, no son 20 pesos. ¿Sí? O sea, hay una carga histórica que los sujetos históricamente le hemos puesto a los metales, porque detrás de todo ¿no?, son metales, ¿no? Hay un proceso cognitivo histórico que nosotros simbolizamos o semiotizamos los metales, y eso no es natural, eso es histórico, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que se va a ir por esta parte, digamos, Foucault, o sea, de cómo los metales se han simbolizado históricamente y cómo hay un plusvalor o una dominación que se juega
en, no solo en cómo se simbolizan, sino en cómo se reparten, pues, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque no nada más nos roban desde que el peso valga 1 peso y el dólar 13 pesos, o sea, ya hay un robo como histórico garrafal, sino luego cómo nos pagan, porque tú produces 500 pesos en tu jornada, pero te pagan 50, y los otros 450, es que es natural, o sea, pues es el patrón, o sea, pues el patrón manda, siempre, ¿no? Siempre ha habido dominados y, o sea, eso lo dice Nietzsche, ¿no? Pues eso pues, lo dice Nietzsche, siempre hubo moral, siempre va a haber moral, pues así va a ser siempre, ¿no? Entonces, ahí donde lo cotidiano, superficial, inmediato, se nos presenta a diario, tan iterable, tanta repetición de lo mismo, ¿no? Y si lo pensamos en términos de Marx, pues no nada más es cuestión de la moneda, sino yo lo llevaría más bien, como ya les dije, a términos de cotidianidad, en el sentido de que la cotidianidad, y hoy en día pensemos pues en la TV, ¿no? Los noticieros, la más media, ¿no? Como diario te están diciendo de una forma las cosas, pues más o menos yo creo en 1 año o 2, si todo le sale bien, pues ya van a decir, Peña Nieto no era tan malo, ¿no? Es que yo creo que él sí ya es bueno, o sea, yo creo que el PRI de él para atrás sí es por, pero yo creo que Peña Nieto sí ya va muy bien, sí, porque en esa cotidianidad te lo van naturalizando, ¿sí? Te lo van repitiendo de una misma forma en donde tú ya dices, bueno, bueno, igual no es tan bueno, pero ya qué, ya está, ya quedó, ¿sí? O sea, yo para transformar las condiciones históricas necesitaría llegar al Congreso, o necesitaría tomar el Estado, o tener un canal de tele, o qué sé yo, porque yo así en mi cotidianidad, transformar las cosas, no, o sea, si hay las instituciones, ¿no? O sea, si nuestras instituciones, que nos han costado sangre, y es el discurso de la televisión, que nos han costado sangre, bueno, nos han costado millones de dólares, ¿no? Pero como que las instituciones, entonces si no pasa por las instituciones, entonces es como que no hay forma, ¿no? O sea, tu cotidianidad no vale porque pues eres un asalariado latinoamericano, o sea, es como humano de cuarta, ¿no? Bueno, México es como de tercera. Entonces, bueno, luego pasaríamos a... Ah, y un punto ahí bueno también es que dice Foucault, pero Marx logró entender esto no por Nietzsche, o sea, no por la suspicacia nietzscheana de ver que aquí no hay nada, sino porque la burguesía no tiene profundidad. ¿Sí? O sea, como la clase que nos domina no es profunda, no le interesa ir más, es como muy utilitarista, entonces como no hubo profundidad en ese modo de producción, entonces es por lo que Marx logró comprender que pasaba por lo cotidiano, ¿sí? Entonces, bueno, ese punto. Luego viene el genio de Freud, ¿sí? Que nos va a decir que lo de Freud, ¿sí? Fue comprender que la interpretación, ¿sí? No pasaba por lo que el analista creía que decía, sino por lo que enunciaba efectivamente, ¿sí? Es decir, cuando, y esto es como lacaniano muy, ¿no? Cuando la paciente le decía, soñé langostas, no era que el analista lacaniano dijera, ¿qué quiso decir? ¿No? Y consultara su manual del metro de sueños y empezara a buscar langostas, ¿no? Ah, es la madre, ¿sí? Entonces, ahí volvemos a caer en este punto fantasmal, pero peor, porque ya no es el del paciente, ya es el mío. Entonces yo creo que dijo, ah, yo llevo 30 años en esto, yo sé todo. Si sueña caballos es el padre, si sueña un avión es dinero, si sueña... Entonces, se crea un campo metafísico de no contradicción y un manual de psicometría es igual y de psicopatología es todavía peor, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hace la casota, ay, es que su madre lo sobreprotege. Toda esa parte es una construcción de dominación metafísica, ¿sí? Donde no se ve qué es lo que está el sujeto dibujando y por qué está haciendo él desde su significación, ¿sí? Sino que se consulta, se recurre a un otro desde donde se le interprete su discurso, su patología. Es más, todo quien llegue con un psiquiatra, pues ya va a llegar patológico
en el sentido de que el psiquiatra ve patologías, entonces, pues, sea quien sea, o sea, sea hasta el sujeto más nichano, bueno, no, si un nichano, ya no sale del consultorio, ¿no? Ahí me lo amarra y bueno, entonces, en este sentido, lo que está logrando Freud es que si, Lacan en este término, si la paciente soñó langostas, no tiene que decir, ¿qué habrá dicho de las...? ¿Cómo? Y como Jung, ¿no? Que hay unos arquetipos que están por ahí flotando y... es que soñó con el arquetipo. Freud, por eso con Jung dice, oye, es que se me hace muy padre como lo que tú dices, ¿no? Pero no es psicoanálisis porque le estás metiendo un campo metafísico que no es de ese sujeto, ¿sí? Y entonces el mismo Lacan empieza la idea que ahí traduce Foucault de la cadena del habla, o más preciso de la cadena significante, que Foucault no le pone significante para que no le digan que es lacaniano, pero esta idea de la cadena tiene que ver con un montón de cosas, pero para este fin, con recuperar lo que el sujeto está diciendo efectivamente, no lo que creo que quiere decir, repito, ¿sí? Entonces, Lacan dice, bueno, ¿no? En este significante, ¿sí? Sin irme a qué creo que, o sea, voy a la superficie de la palabra, o sea, a la palabra misma, pues, sin meterle yo más cosas, ahí mismo, en esa misma palabra, se esconde un espacio, es una cadena, en donde podría quedar encadenado, así, ¿no? Entonces ya vimos que en esa misma palabra se escondía otra cosa, pero ahí mismo, ¿sí? Sin decir, es que es la madre, ¿sí? Y entonces, bueno, se ve velada una angustia de frigidez de la paciente, ¿sí? Pero que lo dijo la paciente y que no se puede saber si no se escucha qué es lo que se está diciendo, porque ahí mismo, en esta superficie de la palabra, ahí mismo, ¿sí? Sin recurrir a un nivel metafísico de dónde creo que están las cosas, es donde se ve eso que se esconde, ¿sí? Entonces, Freud tendría la ventaja también de ir a la superficie, de ya no buscar, ¿no? Un terreno que no existe, o sea, que es como meramente fantasmal, y dar cuenta de que en la superficie de la misma palabra se esconde eso que no estás viendo, ¿sí? O sea, eso que estás diciendo es lo que no ves, y justo por eso es que lo dices, porque si no, no lo dirías, ¿no? Entonces, bueno, ese es como un primer corte que yo salvaría, el concepto de superficialidad, que ya vimos que tiene que ver con analizar las cosas como nos llegan, ¿sí? De no recurrir a otro nivel de, como de extra o como oculto ahí detrás de los siglos, ¿no? Sino que eso oculto sí está ahí, pero se juega en lo superficial, ¿sí? O sea, no hay como planos más atrás de los que la ciencia y la filosofía han creído ver, ¿no? Entonces, bueno, entonces nos va a decir Foucault que este giro, este vuelco hacia la superficie rompe la idea interpretativa que se venía trazando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la interpretación, ¿sí? Ya no tendría que ver con buscar en la profundidad, ya tiene que ver con buscar en la superficie. Y este es el giro, el trastocamiento que nos está diciendo Foucault, abre la posibilidad a la infinitud, es decir, se conectaría lo superficial con el infinito. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en la idea de la profundidad, pensábamos que había un algo definitivo oculto, o sea, que cuando descubría ya tenía el misterio. Entonces ahí era un pensamiento finito, en tanto que pensábamos que sí vamos a llegar a lo que causaba, ¿no? O sea, y el mismo Freud, cuando decía, es que hay un trauma originario, ¿no? Que es el que desencadenó todo. Con el tiempo, Freud se va dando cuenta que no hay ese lugar, ¿no? O sea, único del trauma, que más bien son los fantasmas de cuando estaban chavitos, ¿no? Entonces, bueno,
En este sentido, dice Foucault que el pensar en términos de superficie, ¿sí?, es lo que nos hace comprender que la cosa se mueve. Y como la cosa se mueve en las superficies, ahí donde nos dijeron tus sentidos te engañan, tu cuerpo no piensa, ¿no? Ahí justamente es el nivel de más caos. Está como un cambio constante. Entonces, por eso es que esta cuestión, ¿sí?, de la superficialidad es infinita. Por lo tanto, y luego entonces, las interpretaciones no tienen una interpretación final o última o fija, ¿no? Entonces, dice Foucault, esto, ¿sí?, nos lleva a comprender, ¿sí?, o asoma un nuevo campo, ¿sí?, porque si estamos diciendo que es infinita la cuestión, ¿sí?, estaríamos diciendo al mismo tiempo que no hay un comienzo, ¿sí?, que hay génesis, ¿sí? Entonces nos va a decir que en este giro lo que logran estos tres epistemólogos es pensar en términos de génesis, ya no en términos de comienzos, ¿sí? ¿Cuándo comenzó la revolución? ¿Cuándo comenzó tu vida? ¿Cuándo comenzó el año? ¿Cuándo comenzó? Nietzsche va a decir que el problema es la pregunta por los comienzos, no cuándo comienzan las cosas, sino cuando nos preguntamos por cuándo comenzaban, o creímos que preguntándonos por los comienzos dábamos cuenta de los procesos causales, ¿sí? Entonces, en este sentido, Nietzsche salta